veneraríamos a un Dios que fuera inmune a él. He entrado en muchos templos budistas en diferentes países asiáticos y me he parado con respeto ante la estatua de Buda, con sus piernas y brazos cruzados, con sus ojos cerrados y una ligera sonrisa dibujándose alrededor de su boca, con una mirada distante en su cara, indiferente a las agonías del mundo. Sin embargo, siempre después de un tiempo, he apartado la vista. Y en la imaginación, en cambio, me he vuelto a la figura solitaria, torcida, torturada en la cruz, con clavos en sus manos y pies, la espalda lacerada, las extremidades torcidas, las cejas sangrando por las espinas, la boca seca e intolerablemente sedienta, hundida en una oscuridad por la mano de Dios. Ese es el Dios para mí. Apartó su inmunidad al dolor. Entró a nuestro mundo en carne y hueso, lágrimas y muerte. Sufrió por nosotros. Nuestros sufrimientos se vuelven más tolerables por los de Él. Todavía hay un signo de interrogación contra el sufrimiento humano, pero sobre él estampamos otra marca. Cruz, que simboliza el sufrimiento divino. La cruz de Cristo es solo la justificación de Dios en un mundo como el nuestro. Capítulo 2. Segunda objeción. Puesto que los milagros contradicen la ciencia, estos no son ciertos. Un ateo llamado Richard Dawkins dijo en una ocasión: el nacimiento virginal, la resurrección de Lázaro, hasta los milagros del Antiguo Testamento se usan sin restricciones para propaganda religiosa y son muy eficaces con un público de ingenuos y niños. Gary Habermas, un cristiano, dijo en una ocasión: no es simple rumor provocativo que Dios ha actuado en la historia, sino un hecho digno de nuestra convicción intelectual. Los milagros del cristianismo no son una vergüenza para el panorama mundial cristiano. Al contrario, son testimonios de la compasión de Dios para los seres humanos descarriados por el pecado y las circunstancias. He visto a reos culpables sentirse incómodos y sudar en el banquillo de los testigos a medida que sienten que el peso de la justicia les aplasta poco a poco. Tratan de escapar de la situación mintiendo. Fraguan historias improbables en un inútil esfuerzo de justificar hábilmente evidencias que los incriminan. Fabrican transparentes y falsas coartadas, lanzan culpas sobre inocentes, tratan de desacreditar a policías y acusadores y vuelven a escribir la historia, niegan, confunden y tratan de venderles los ojos al juez y al jurado. Sin embargo, hay una táctica que nunca he visto. Un acusado diciendo que sus huellas digitales estaban en el arma del delito porque de alguna forma, por una razón inexplicable, sucedió un acto divino, un hecho misterioso, irrepetible y sobrenatural que hizo posible que sus huellas de repente aparecieran en alguna parte que nunca tocó. Una vez un acusado trató de usar una defensa del dulce, haciendo la dudosa aseveración de que el nivel de su azúcar fue en cierta forma el causante de su comportamiento criminal, pero ni el acusado más audaz trataría una defensa del milagro. ¿Por qué? Porque nadie le creería. Después de todo, somos personas modernas y científicas que viven en el tercer milenio. No nos suscribimos a la superstición, la brujería ni intervención directa de algún origen divino invisible. Decir un milagro sería tan descaradamente tonto que ni siquiera el acusado más desesperado recurriría a esa estrategia. Una vez vi a Penn y Teller, magos comediantes, seleccionar a un niño de 10 años de edad de la audiencia llamado Isaías y le enseñaron una tira larga de poliéster que comenzaron a anudar y a cortarla por la mitad. Luego, con un gesto teatral, ¡zas!, la tira era una pieza de nuevo. ¿Qué te parece?, le preguntó Penn al pequeño Isaías. ¿Fue eso un milagro o un truco de magia? Isaías no titubeó. Un truco de magia, respondió con seguridad. Un simple niño, según parece, es lo suficientemente inteligente como para saber que cuando no comprendemos todo lo que provoca un hecho misterioso, sin duda existe una explicación razonable aparte de lo milagroso. Ya sabía por la conversación con el agnóstico Charles Templeton que hacía muchos años que él no creía en los milagros.
Nuestros antepasados buscaron dentro de los límites de su experiencia para interpretar los imponderables de la vida, casi siempre atribuyendo lo inexplicable a la intervención de uno o más de sus dioses, semidioses o espíritus malos, escribió. Pero sin duda ya es tiempo de terminar con la especulación y la superstición primitiva y ver la vida en términos racionales. Hay científicos que están de acuerdo, prediciendo que definitivamente la marcha de la sabiduría aplastará las creencias en hechos sobrenaturales. En 1937, el físico alemán Max Planck dijo: «La fe en los milagros debe ceder terreno paso a paso ante el continuo y firme avance de las fuerzas de la ciencia, y su derrota total será sin duda un simple asunto de tiempo». El ateo Richard Dawkins, profesor de entendimiento público de la ciencia en la Universidad de Oxford y autor de The Selfish Gene, el gen egoísta, cree que el tiempo está llegando con rapidez. «Trabajamos en un entendimiento completo del universo y todo lo que está en él», dijo en una entrevista de televisión. Eso significa que, ¡zas!, como la tira que mágicamente volvió a ser una con Penny Teller, no habría necesidad de recorrer lo milagroso para explicar el hecho anterior que se convirtió en un misterio. Sin embargo, ¿puede una persona ser sofisticadamente científica y seguir creyendo en la posibilidad de los milagros? Mi fe se puede resumir en esta paradoja. Creo en la ciencia y creo en Dios, dijo el físico nuclear Hugh Schiffen. Planeo continuar testificando de ambos. Él y muchos otros científicos no ven conflicto inherente entre sus profesiones y sus conclusiones de que un Dios que hace milagros es el encargado de crear y sostener el universo. ¿Es esa una forma de negación profesional? ¿Puede una persona anular elfos y hadas como imaginarios y al mismo tiempo abrazar maná del cielo, el nacimiento virginal y la resurrección como hechos creíbles de la historia? Si los milagros son violaciones directas de las leyes naturales, ¿cómo un ser racional cree que pueden ocurrir? Ya sabía que William Lane Craig era un hombre racional y estaba enterado de que ha usado sus habilidades considerablemente intelectuales para defender la idea de que Dios intervino e interviene en un mundo mediante actos milagrosos. Lo llamé y le pregunté si me permitiría interrogarlo sobre el asunto. «Claro», dijo, «venga para acá». Anoté una larga lista de retos y reservé un vuelo para Atlanta. En el avión pensé que la gente primitiva quizá consideraría un milagro viajar en un reactor. ¿De qué otra forma 45.359 kilogramos de metal se sostendrían en lo alto en aparente desafío a la ley de gravedad? Sin duda que la mano invisible de Dios debe estar debajo. Las personas hoy día conocen más, comprenden la aerodinámica y la propulsión del reactor. Sin embargo, ¿ha hecho la sabiduría de la ciencia y la técnica que la creencia en los milagros sea obsoleta? ¿O sería Craig capaz de ofrecer evidencia convincente de que una persona seria y juiciosa mantenga al mismo tiempo la validez de lo milagroso? Mi reacción inicial al ver a Bill Craig fue de asombro. Su barba, que por 23 años le había dado un porte serio y académico, ya no existía. Mi cara debe haber mostrado mi asombro. «Cumplí 50 años», explicó. «Así es que celebré afeitándomela». Craig me guió bajando por las escaleras hacia su oficina, una habitación bien organizada en la que predominaba un gran escritorio de madera y estantes desde el suelo hasta el techo, con filas bien ordenadas de libros y publicaciones intelectuales. Me senté en una cómoda silla mientras Craig se sentaba detrás del escritorio, recostándose en una silla de oficina forrada en cuero negro que chirrió con fuerza. Craig ha escrito ampliamente acerca de los milagros, sobre todo de la resurrección de Jesús. Sus libros incluyen Reasonable Faith, Fe Razonable, Knowing the Truth About the Resurrection, Conociendo la Verdad sobre la Resurrección, The Historical Argument for the Resurrection of Jesus, El Argumento Histórico sobre la Resurrección de Jesús, y Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus, Evaluación de la evidencia del Nuevo Testamento para la historia de la resurrección de Jesús. También contribuyó en el libro In Defense of Miracles, En Defensa de los Milagros, Does God Exist?
¿Existe Dios? Jesus Under Fire, Jesús bajo ataque, y The Intellectuals Speak Out About God. Los intelectuales hablan sobre Dios. Tiene doctorados en filosofía de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y en teología de la Universidad de Múnich. En la actualidad es profesor de investigación de filosofía en la Escuela de Teología de Talbot. Es miembro de 9 sociedades profesionales, incluyendo la Academia Estadounidense de Religión, Sociedad de Literatura Bíblica y la Asociación Filosófica Estadounidense. También ha escrito para New Testament Studies, Estudios del Nuevo Testamento, Journal for the Study of the New Testament, Diario para el Estudio del Nuevo Testamento, Journal of the American Scientific Affiliation, Periódico de la Afiliación Científica Estadounidense, Gospel Perspectives, Perspectivas del Evangelio, Philosophy, Filosofía y otras publicaciones profesionales. Sin barba y vestido de pantalones vaqueros, Craig parecía 10 años más joven, con ojos azules penetrantes, pelo café peinado casual hacia un lado y una risa rápida y entusiasta. Se sobó la barbilla, echando de menos su barba de forma subconsciente, mientras escuchaba con atención mi primera pregunta, la que admito llegó con aire de reto. Bueno, doctor Craig, usted es un individuo inteligente y educado, comencé. Dígame, ¿cómo puede una persona moderna y racional todavía creer en bebés que nacen de vírgenes, gente caminando sobre las aguas y cadáveres levantándose vivos de las tumbas? Es divertido que me pregunte específicamente del nacimiento virginal, respondió con una sonrisa, porque eso fue mi mayor tropiezo en mi conversión al cristianismo. Lo consideraba totalmente absurdo. ¿De veras?, dije. ¿Y qué pasó? La primera vez que me predicaron el mensaje cristiano cuando era un adolescente ya había estudiado biología. Sabía que para que el nacimiento virginal fuera cierto, un cromosoma Y tenía que crearse de la nada en el óvulo de María porque ella no poseía el material genético para producir un bebé varón. Para mí esto era del todo fantástico. Simplemente no lo entendía. No está solo, observé. Otros escépticos también tienen problemas con esto. ¿Cómo procedió? Bueno, dijo Craig, después de pensar por un momento, en cierto modo aparté ese asunto y me convertí en cristiano de todos modos, aunque en verdad no creía en el nacimiento virginal. Sin embargo, más tarde se me ocurrió que si en realidad creía en un Dios que creó el universo, para él crear un cromosoma Y sería un juego de niños. Le dije a Craig que encontraba interesante que se volviera cristiano a pesar de sus dudas referente a una doctrina tan importante como el nacimiento virginal. Considero que la autenticidad de la persona de Jesús y la verdad de su mensaje son tan poderosas que simplemente abrumaba cualquier duda restante que tuviera, respondió. ¿No se volcaría precipitadamente hacia algo que no aceptó por completo?, le pregunté, presionando un poco. No. Creo que esto es un buen procedimiento, dijo. Para tener fe, no se necesita la respuesta a todas las preguntas. Solo hay que decir, el peso de la evidencia parece demostrar que esto es cierto. Por lo tanto, aunque no tengo respuestas para todas mis preguntas, voy a creer y esperar que vendrán más adelante. Eso es lo que me sucede a mí. ¿Tiene una persona que suspender su juicio crítico para creer en algo tan importante como un milagro? Craig se sentó recto en su silla y levantó el dedo índice como para fijar su idea. Solo si cree que Dios no existe, enfatizó. Entonces estaría de acuerdo. Lo milagroso sería absurdo. No obstante, si hay un creador que diseñó y le dio vida al universo, que sustenta su existencia a cada momento, que tiene la responsabilidad de las muy naturales leyes que gobiernan el mundo físico, sin duda es racional creer que lo milagroso es posible. Ya dábamos paso a la entrevista, pero seguíamos sin detenernos para definir nuestros términos. Antes de ir más adelante, sabía que era importante que partiéramos del significado de milagro. La emprendimos con la palabra sin mucho orden ni concierto, dije. Recordando mi día hasta el momento, agregué, por ejemplo, yo diría, fue un milagro que hiciera mi viaje a Atlanta, o es un milagro que encontrara su casa.
¿Es esto ser muy